vamos a hablar sobre las teorías de aparición y expansión del quechua. Para empezar, el quechua proviene de la palabra quichua, que quiere decir valle templado. El quechua es la lengua que hablaban pueblos del periodo incaico y que llegó con distintas variantes a las poblaciones que hoy se identifican como quechuas. Puede entenderse que el quechua es una familia de lenguas hablada por cerca de 10 millones de habitantes de América del Sur. Además, existen 4 tipos de hipótesis sobre el origen del quechua. Existen 4 tipos de hipótesis sobre el origen del quechua. La primera es el origen serrano, la segunda es el origen costeño, la tercera es la hipótesis forestal y por último tenemos el origen ecuatoriano. La primera, que es la hipótesis del origen serrano, cabe recalcar 3 puntos importantes. La primera, que es la versión más difundida y la que atribuye al Cusco el origen de la lengua quechua y a las conquistas incaicas su difusión. La segunda es que a medida que los incas afianzaban su poder conquistando a los pueblos, imponían el aprendizaje obligatorio del quechua. La tercera, y por último, es que la llegada de los españoles interrumpieron la homogenización lingüística, lo que trajo como consecuencia que las lenguas particulares cobraran auge nuevamente. Y por otra parte, como otra consecuencia de la conquista de los españoles, es la incrementación del proceso de diferenciación dialectal. Para finalizar, según esta versión, los dialectos modernos del quechua serían manifestaciones evolucionadas a la lengua impuesta por los incas, particularmente de la variante cusqueña. Otra de las hipótesis acerca del origen del quechua sería la hipótesis forestal. Según esta, el origen del quechua se encontraría en la ceja de la selva y en la selva alta, en el área comprendida exactamente entre Chachapoyas y Macas, que se encuentra en Amazonas. Esta versión se basa principalmente en fundamentos de observaciones arqueológicas y ecológicas. Su principal promulgador, William Isbell, relaciona la expansión del quechua con 2 eventos muy importantes. El primero es la difusión del estilo de la cerámica, que tiene que ver con las ollas de colores, con bocas anchas y con un temperante muy grueso. El segundo evento tiene que ver con el cultivo gradual del maíz. Todos estos eventos asociados con los hablantes de la lengua quechua, de donde la alfarería de este tipo y el idioma construyeron partes muy importantes para un mismo sistema cultural. Esta difusión se daría aproximadamente en el año 100 de la era cristiana y se habría propagado desde la montaña del Ecuador hacia el noroeste peruano. Sin embargo, Palomino advierte un punto conflictivo de esta hipótesis, la cual es que no puede dar cuenta de la alta fragmentización, o sea, ramificación de los dialectos del Waiwash. Isbell, el principal promulgador, se limita a conjeturar las posibles ramificaciones del Wampuy,
sin mencionar la derivación de los dialectos centroperuanos o Waiwash. Y la última hipótesis es la hipótesis de origen ecuatoriano. Aproximadamente al finalizar el siglo VIII, existió en Quito, la capital de Ecuador, una tradición según la cual los quiteños habrían sido conquistados por un pueblo de los países marítimos, desde el año 1000 en la era cristiana. Y es entonces ahí, en esta conquista, donde se introdujo la lengua quechua. De este modo, el quechua habría sido introducido mucho antes de la llegada de los incas. Sin embargo, esta tesis de origen ecuatoriano afronta una dificultad, que es la de explicar variedades peruanas a partir de las ecuatorianas, según el método comparativo de Parker y Torero. Las primeras son anteriores en tiempo al surgimiento de las variedades del quechua ecuatoriano. Otra autora defensora del origen ecuatoriano es la doctora Luisa Stark. Ella sostiene que el quechua es proveniente de origen 100% ecuatoriano y que se difundió primeramente en los Andes del Ecuador y posteriormente tuvo una extensión por el sur. Para sustentar esta hipótesis, la autora se remite a un método, que es el de la reconstrucción de la morfología, de diferenciar dos grupos dialectales: el ecuatoriano A, que presentaría mayor fragmentación y sería nativo de la zona, y el ecuatoriano B, más homogéneo, y sería difundido por los incas. Para refutar esta hipótesis, Palomino utiliza los estudios de Hammart, quien rebate los argumentos lingüísticos y arqueológicos de Stark, señalando que el corpus manejado es demasiado precario, pobre y sin argumentos como para elaborar una hipótesis acerca del carácter más o menos arcario de las variedades ecuatorianas A y B. Es por eso que el origen del quechua es de procedencia dudosa, porque en esta ocasión les explicaré sobre la expansión del quechua. Cabe resaltar primero que el quechua llega a nuestro Perú de la siguiente manera: un grupo de inmigrantes de la etnia de la Polinesia, que viene a ser un grupo asiático, se instala en nuestros valles costeños y andinos. El quechua proviene de la palabra quichua, que quiere decir valle templado. Es importante resaltar este pequeño concepto para seguir ahora, que es la expansión desde ese punto, que quiere decir en los valles como andinos y costeños de nuestro Perú. La expansión se da en tres etapas. La primera etapa se da en el siglo V, que es cuando esta lengua cruza la cordillera para instalarse en la Sierra Central. Además, el quechua se divide en dos: quechua 1, que es hacia el este, y quechua 2, que por las diferencias gramaticales se queda ahí por ese momento. Luego de esto se da la etapa número 2, que ocurre en el siglo XIII, cuando está presente el auge de Pachacama. Es ahí donde el quechua 1 tiene una nueva expansión, primero hacia el norte para luego irse hacia el sur. El quechua 2, en cambio, se divide en dos ramas: Yungay, que es hacia el norte, y Wampuy, que es hacia el sur. La última etapa es la tercera,
que ocurre en el siglo XV debido a la expansión incaica. Cabe resaltar que esta expansión desde el principio se da gracias a los comercios e invasiones que ocurren en este tiempo. También se debe considerar que en algunos pueblos solamente los curacas conocían esta lengua, y en realidad el quechua viene a ser... Hay diferentes tipos de quechua que principalmente por teoría se dan en orígenes como Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina y Colombia. En estos 6 países. En estos 6 países se hablan distintos tipos, o se podría decir ramas de quechua. Es ahí que hasta hoy en día la expansión del quechua se da, pero en menor cantidad debido a que hay diversas lenguas. Por ejemplo, en Lima se habla el español limeño, pero en regiones y pueblos más alejados la lengua natal o el protoquechua, que viene a ser la madre de todas estas quechuas en diferentes países ya mencionados, se hablan hasta ahora el quechua, y es importante considerarlos porque son nuestras raíces, sin discriminar a esta gente, porque como nosotros hablamos el español limeño, pues ellos hablan el quechua, y en realidad vienen a ser nuestras raíces, como valga la redundancia, y así que no debe haber discriminación respecto a estas personas, ya que son como nosotros, que es nuestra manera de poder expresarnos, y más que todo de llegar a comunicarnos entre sociedad. Muchas gracias.